La palabra que hoy día voy a compartir la vengo meditando como hace unos 2 meses. Y bueno, es bastante fuerte. Obviamente la palabra primero viene para uno, ¿sí? Y entonces uno tiene que meditar, tiene que rendir su vida al Señor, reconocer lo mal que ha hecho y bueno, esperar la obra del Señor en nuestra vida cuando nosotros realmente nos disponemos. Les voy a leer el Salmo 89, verso 1. Dice la palabra: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Sí? Esta porción de la palabra nos muestra de que definitivamente, otra vez, ¿no es cierto? No estamos mostrando a Dios, no estamos pudiendo, así como dice, cantar perpetuamente. En todo tiempo, en todo momento, no importa la aflicción, no importa el dolor, no importa la tristeza, no importa la prueba, no importa el desierto, yo voy a cantar de tus misericordias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y me dan la oportunidad de vivir y buscar de tu presencia para poder ser instrumento en tus manos. Pero lo esencial de esto, que así me lo he tomado y dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El Señor definitivamente no quiere nada más que nos quedemos acá, preocupados por mí y mi esposo, por nosotros nada más, o como familia, sino que podamos hacer notoria la fidelidad del Señor de generación en generación. ¿Cuántos son casados? Levanten la mano. Una gran parte de la iglesia. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Una gran parte de la iglesia. ¿Cuántos quieren que sus generaciones puedan exaltar y glorificar el nombre de Dios? Ya no somos tantos, ¿verdad? ¿Cuántos se ocupan en esta tierra por dejar cosas materiales? Como por ejemplo, voy a trabajar durísimo, me voy a esforzar durísimo porque quiero que mis hijos tengan cada uno su casa propia, porque quiero que tengan autos, porque quiero que sean gerentes de una empresa, porque quiero esto y quiero aquello. ¿Cuántos? ¿Cuántos anhelan en su corazón dejar una herencia en esta tierra a sus hijos? Ah, qué bueno. Qué bueno saber que hay algunos. ¿No es cierto? Y vemos de pronto, no voy a decir afán, pero sí un anhelo en el corazón de poder dejarles cosas a nuestros hijos. Y creo que es por eso que el enemigo nos pone en afán, ¿sí? Y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. No tomamos en cuenta las horas perdidas, no tomamos en cuenta de pronto el sacrificio o el esfuerzo. Y cuando nos damos cuenta, los días, los meses, los años han pasado, llegamos a una edad madura, tenemos muchas cosas materiales de pronto, pero vemos a nuestros hijos en tristeza, en dolor, en abandono, en sufrimiento. ¿Y ustedes creen que una generación así va a poder hacer que otra generación pueda hacer notoria la fidelidad de Dios? No, ¿verdad? Y con mucha tristeza puedo decirles que veo a padres tan indiferentes por la condición interna, así lo voy a poner, por la condición interna de sus hijos, por la tristeza, por el dolor, por las frustraciones, por las heridas, una indiferencia total, pero total. No voy a decir media, voy a decir total. Ven que sus hijos están muriendo y es como que se sientan en una silla y decir: ni modo, ahí está, que se muera. Su problema. ¿Sí? Y es triste,
De verdad es muy triste el ver que generaciones se están muriendo, porque es el propósito, es el plan de Satanás, destruir generaciones, destruir la juventud, destruir la niñez. Y es más triste todavía que los que están siendo instrumentos para destruir nuestras generaciones somos los padres. Somos los padres. Somos los padres que pensamos que todo es automático, ¿sí? Que todo se da porque, bueno, Dios es bueno y realmente Dios es muy bueno para sostener a nuestras generaciones. Así que este día el Señor quiere hablarnos y nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 3, pero antes de esto yo les voy a contar, que me imagino la mayoría sabe la historia de Samuel, de cuando Ana ya no daba más, que su adversaria Penina la tenía perturbada y ella fue y lloró amargamente en la presencia del Señor, pidiéndole un hijo. Y el Señor se lo dio. Pero la promesa de ella al acercarse al Señor fue: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa promesa? No necesitan levantar la mano, pero sé que muchos lo han podido hacer, así como yo un día. Entregar a nuestros hijos, ¿sí?, para el servicio, sin saber lo que iba a pasar ni lo que iba a acontecer. Ya después de aquello, pasan los años, Ana ve que su hijito va creciendo, ¿sí?, porque no fue de bebé y lo entregó en el templo, sino que fue creciendo el niño, Samuel. Y yo me imagino que más o menos Samuel tenía entre 4 o 5 años, porque ya era niño, ¿sí? Un niño que sabía vestirse, un niño que sabía valerse por sí mismo, de comer, de pronto ir al baño y hacer cosas así. ¿No es cierto que nosotros vamos instruyendo desde pequeñitos a nuestros hijos? Entonces, Ana decide subir y entregarlo al sacerdote Elí, ¿no es cierto? Y ella le dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. O sea, ella hizo un voto: me das un hijo, Señor, y yo te lo voy a dar, lo voy a entregar para tu servicio. Y ella cumplió el voto. ¿Qué pasaron estos 4 o 5 años que Ana estaba cuidando a su hijo? Yo creo que para aquellas personas que no pueden ser papás y luego ven el milagro de la vida y tienen un hijo, wow, es tremendo, ¿verdad? Porque ves el milagrito correr, ves el milagrito hablar, y es un milagro. Y ninguno quiere deshacerse de su hijo. Yo creo que si me hubieran dicho: entrega a uno de tus hijos para el servicio de la iglesia, así chiquitito, y que vaya, que duerma, que limpie, que le sirva al pastor en todo lo que él haga, lo hubiera pensado 1000 veces y hubiera dicho: ay, no, lo siento, pero un poquito que crezca, y un poquito más y un poquito más. Y cuesta, como papás, en especial como mamá, que cargas los 9 meses a tu bebé, el entregar a tu hijo. Pero Ana lo hizo. Lo hizo de un corazón agradecido, de un corazón rendido, de un corazón que definitivamente sabía a quién se lo estaba entregando. ¿Sí? Todo viene de ti y vuelve a ti, Señor. Ahí te lo doy. Ana se lo entrega y bueno, ella eleva un cántico y todo lo demás. Y vemos más adelante, a partir del verso 12 hasta el verso 36, cómo el Señor empieza a hablar de todo lo que estaba aconteciendo allá, de todo lo que estaba pasando con el sacerdote Elí, que era el encargado de mantener la lámpara del Señor ardiendo, que su presencia no menguase, ¿verdad? Porque la lámpara para nosotros es eso.
Es la presencia del Señor, es su Shekinah. Que esto se mantenga ardiente. Pero lastimosamente no estaba siendo así en aquel tiempo. Vamos a ver después que a Elí se le estaban apagando los ojos, estaba quedando ciego, como muchos quedan ciegos en la iglesia, ¿sí? Después de haber recibido a Cristo. Y entonces dice que sus hijos, que eran jóvenes, menospreciaban las ofrendas del Señor, pecaban con las mujeres a la puerta del templo, hacían lo malo delante de Dios, ¿sí? Y el sacerdote Elí de pronto les decía, no hagan eso, por favor, la fama de ustedes está terrible, el pueblo habla mal. Pero sus hijos les entraba por un oído y les salía por el otro, ¿sí? Y en todo esto dice que Samuel, que ya era joven, o sea, me imagino que habrá tenido unos 12 años Samuel, ¿sí? 12 a 13 años, dice que ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Y era el que su mamá le subía cada año. Su madre se ocupaba de que él vista un efod. Ese efod no tenía costura, si nosotros vemos cómo era de los sacerdotes, y era blanco, tenía que ser de lino fino, blanco y resplandeciente. La palabra en Apocalipsis nos dice que estas son las acciones justas de los santos. Podemos tal vez tomar el ejemplo y preguntarnos como madres, si nosotros cada año estamos tejiendo esa ropa para nuestros hijos, ocupándonos de que ellos puedan vestir ese efod delante del Señor, poniéndoles principios, poniendo los mandamientos del Señor, las ordenanzas, enseñándoles a amar a Dios, a conocer a Dios, ¿sí? Dice que él ministraba de esta manera, estaba vestidito, así, con acciones justas, como dice la palabra en Apocalipsis. Él ministraba de esta manera. Entonces, dice que luego que pasó esto, el sacerdote Eli oró para que Ana concibiese a otros hijos, ¿sí? Oró para que concibiese a otros hijos por el que había dejado en el templo para servicio del Señor. Entonces, ora, vuelven a su casa y dice que el Señor visita a Ana y ella concibe y da a luz 3 hijos y 2 hijas. Era estéril Ana. Pero la primicia se le entrega al Señor y el Señor le bendice consigo con 5 hijos más. Son 6 con Samuel. Pero cuando ella eleva su cántico, dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. ¿Dónde estará el 1? No lo sé. Pero ella manifiesta que han sido 7. ¿Sí? Y entonces dice que el joven Samuel crecía delante de Jehová. No delante del sacerdote, de su papá, de su mamá, no. Él crecía delante de Jehová. Y van a ver lo extraño de esto, porque él estaba creciendo delante de Jehová con muchas interrogantes quizá, pero él estaba en obediencia. Bueno, resulta que luego que él iba creciendo, dice que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, era un joven íntegro, un joven obediente. Realmente hacía honor su vestimenta de lino. Llega un hombre y le dice a Elí, ¿sabes qué? Definitivamente voy a destruir tu casa. He determinado que tus hijos mueran. Porque tú has visto hacer lo malo a tus hijos y no los has estorbado. Y bueno, Elí se queda tal vez con la indiferencia que en este tiempo muchos padres se quedan. Tu hijo está por morir. Ah, qué macana, pero tengo que trabajar. Pero tengo que alcanzar esto, pero tengo que hacer aquello más y aquello más y aquello más. Ocupándonos de las cosas terrenales. Entonces el Señor le dice, además de todo,
tú has honrado más a tus hijos que a mí. Y he definido así, definitivamente que tus hijos van a morir. Le estaba diciendo, tus generaciones van a morir. O sea, ¿saben lo que eso significa? Tus generaciones van a morir. Si mi hija Mariela muere, corto sus generaciones, pero es mi culpa cortar mis generaciones, como la indiferencia de muchos padres este tiempo. Y dice que toda su familia iba a ser tenida en poco, iba a ser humillada. Yo no sé si definitivamente pensamos en aquello como padres y podemos decir, wow, eso está bastante fuerte. Yo quiero la bendición del Señor para la vida de mis hijos. Y no quiero que caiga juicio sobre ellos por mi culpa. ¿Sí? Bueno, acontece todo esto y le dice, me voy a suscitar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. El Señor ya había provisto, si nos damos cuenta, hace cuántos años atrás, de este sacerdote fiel. Cuando escuchó el clamor de Ana, el Señor dijo, esto es lo que yo necesito. Y ella me está diciendo que me va a ofrecer a su hijo. Este va a ser el que yo voy a levantar. Tuvieron que pasar años, pero el Señor lo hizo así. Y entonces ahora sí vamos a ir al capítulo 3 de Primera de Samuel y vamos a hablar sobre esto y realmente Dios pueda enviar su palabra como espada de doble filo, como ese martillo que quebranta la piedra al corazón de cada uno de nosotros. Y podamos comprender y nuestro entendimiento sea abierto y nuestros ojos espirituales se abran este mismo día para poder comprender lo que como padres estamos haciendo. ¿Sí? Aquellos que no son papás, aquellos que son jóvenes, así como me gocé tanto de ver en el seminario de sexualidad a tanto joven, bendito Dios, porque entonces ustedes van a hacer que sus generaciones sigan alabando y exaltando el nombre del Señor. Amén. Bueno, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y se levantó y vino Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin.
Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Sí? Podemos ver qué hermoso. El Señor estaba cumpliendo su palabra. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. O sea, ya era joven. Como les digo, debía tener, calculo yo, no sé, unos 12, 13 años. Pero él estaba ministrando en la presencia de Jehová. ¿Cómo es que esto hacía él? Su obediencia era tal que realmente ministraba la presencia del Señor. ¿Sí? Su obediencia era tal, o sea, seguramente su mamá, muchas veces me pregunté, ¿y cómo era esto? O sea, su mamá le decía: tienes que obedecer al sacerdote, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. ¿Ustedes creen que un niño de 3 años se lo puede instruir para que vaya y sea siervo de un sacerdote? Seguramente su mamá le daba la palabra porque estaba la ley, ¿sí? Los judíos crecían de esa manera. Pero no había más. La palabra nos expresa que definitivamente en el verso 7, que Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Sí? Ni la palabra le había sido revelada. Como padres cometemos el error, el gravísimo error, y pensamos que todo es automático, ¿verdad? Si nosotros desde bebés los traemos a la iglesia, luego crecen, son niños, los seguimos trayendo a la iglesia, luego son jóvenes, los seguimos trayendo a la iglesia, y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra labor. Y ellos no han conocido a Jehová, ni la palabra de Dios les ha sido revelada. Definitivamente. ¿De quién es responsabilidad de hacer que conozcan a Jehová? Es nuestra, como padres. Si nosotros venimos a la iglesia y nos acomodamos para dormir, y yo tengo a mi hijo, a mi hija y mis generaciones por delante, ¿para qué vengo a la iglesia? Es mejor no venir, ¿verdad? Estamos como el sacerdote Elí. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y se los voy a leer, capítulo 1, verso 6, si no me equivoco. Dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Voy a leer Apocalipsis capítulo 1, el 5b y el 6. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos han sido lavados sus pecados? Por su sangre. ¿Verdad? Todos hemos recibido a Cristo. Y su sangre ha sido sobre nuestras vidas. O eso quisiera creer. Entonces dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sí? Reyes y sacerdotes. Entonces, tanto tú como yo somos sacerdotes de nuestra casa. Entonces, este día vamos a decir: aquí Elí se convierte en Eunice, porque yo soy sacerdote de mi casa. Es mi responsabilidad el que mis hijos puedan conocer a Dios
y yo estorbarlos con la palabra. No estorbarlos de mala manera, sino ser ejemplo yo de lo que dice la palabra. Entonces, podemos ver que en aquel tiempo escaseaba, dice volvemos a Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿No les parece que pasa algo similar en esta época? La palabra es distorsionada. La palabra de verdad, esta que sale de la boca de Dios, está siendo distorsionada y tal vez encontramos más coach que pastores que te pueden alentar y decirte, tú puedes, eres valiente, dale. ¿Sí? Pero es muy poca la gente que definitivamente habla la verdad. La palabra está escaseando, amados. Y lo podemos ver con nuestros ojitos naturales. Dice que no había visión en ese tiempo, con frecuencia. Al referirse que no había visión, es que definitivamente no había una revelación de Dios. Muchos hemos tenido el privilegio de nacer en Cristo una época de avivamiento. ¿Sí? Algunos de los que estamos aquí hemos nacido en un tiempo de avivamiento, donde el mover del Espíritu Santo era algo extraordinario, donde el Señor podía hablar a través de profetas, donde tan solo el toque de su Espíritu Santo transformaba tu vida. Hemos vivido tiempos extraordinarios de avivamiento, donde anhelábamos realmente, creo que desde el mismo domingo al terminar el culto, ya volver el próximo domingo por las cosas que Dios hacía. Pero ahora no hay revelación. Cuando tú preguntas a la gente, ¿y el Señor te ha revelado? Quizá en su interior preguntarán, ¿qué será eso? ¿Sí? Y nada más nos ocupamos de leer la palabra y el conocimiento. Pero el Señor nos dice que no tan solo deberíamos conformarnos con aquello, de solamente conocerlo, sino de entenderlo. ¿Cuántos estamos entendiendo a Dios? ¿Sí? No hay visión, no hay revelación. Y en aquel tiempo no había revelación. Ya no había algo que el Señor se manifieste y diga al profeta, di esto a mi pueblo, o diga al sacerdote que instruya de una manera. No, ya no había. Y dice que en el verso 2, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Sus ojos se oscurecían, de modo que no podía ver. ¿Cuántos tenemos los ojos oscurecidos espiritualmente que no podemos ver? ¿Cuántos tenemos los párpados cargados de sueño que no nos dejan ver? ¿Cuántos estamos tan aletargados como para venir a la iglesia? ¡Qué flojera! Y buscamos pretextos. Me pinché el dedo con la aguja y no puedo ir. ¿Cuántos de nosotros se nos está oscureciendo la vista espiritual y no podemos ver? Debería haber una preocupación en nosotros, porque esta ceguera espiritual va a hacer de que matemos nuestras generaciones. Y quizá no físicamente como en aquel tiempo, sino que los matemos espiritualmente a nuestros hijos. Los aniquilemos espiritualmente. Aniquilemos nuestras generaciones. Porque no solamente es a nuestros hijos, sino nuestras generaciones y las generaciones de ellos, que están en el corazón de Dios. Dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca.
¿sí? Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¡Wow! ¡Cuán grande amor! Los ojos del sacerdote Elí estaban quedándose ciegos. Ya no había visión, ya no había revelación espiritual, ya no había que el Señor podía hablar con él, ya no había. Y el Señor cumple lo que dice: yo me voy a suscitar un hombre fiel. Yo me voy a suscitar un sacerdote fiel. Aquel que se ocupe de mantener la lámpara encendida. Wow. ¿Cómo me podría sentir si el Señor viene a mí y me dice: hasta aquí llegó tu hora, Eunice? ¿No estás recibiendo revelación? ¿No estás teniendo comunión conmigo? No hay cosa que tú puedas escuchar, porque aquí escrito en mi palabra todo lo que tú tienes que hacer, pero solamente es teoría, nada de práctica. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero he decidido que tus generaciones sean cortadas. Y aún así, como padres, a veces ni siquiera reaccionamos. Y nos decimos: oh, así como el sacerdote líder, que Jehová haga como él quiera. Más o menos, ¿no ve? O sea, que él haga. No es mi responsabilidad. Pero Samuel dormía en el templo donde estaba el arca, donde estaba la misma presencia del Señor. Este muchacho que no conocía a Jehová y que la palabra no le había sido revelada, pero dormía y estaba cuidando y velando que la lámpara no se apagase. Porque en Elí, posiblemente con lo pesado que él estaba, ya era muy difícil el tener que llevar el aceite para que la lámpara no se apague, ¿verdad? ¿Cuánta pereza vemos en el pueblo del Señor? Necesitamos mantener la lámpara del Espíritu Santo encendida en nuestras casas, para que nuestras generaciones proclamen el nombre de Jehová. Y continúa y dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llama a Samuel. Samuel, 12, 13 añitos. Samuel, heme aquí, Señor. Va Elías las 3 veces. Y él le dice: no soy yo, porque Elí sabía cómo el Señor hablaba. Porque Elí conocía cómo Dios se manifestaba. Pero ya no se manifestaba al sacerdote. Había tanto letargo en el sacerdote. Y hay tanto letargo como padres nosotros ahora. Dios bendito permita que así se manifieste a uno de nuestros hijos, el Señor. Y entonces dice que, bueno, lo llama. Y como él no había conocido a Jehová, ni la palabra le había sido revelada, en el verso 7, lo llama por tercera vez. Samuel. Lo llama por tercera vez, y lo hermoso dice que el Señor se paró, y vino Jehová y se paró. Hay muchas cosas que de esto podríamos aprender. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Esto nos muestra que definitivamente como creyentes tenemos que aprender a que no es solamente en nuestro medio generalmente vemos aquello. Es todo a gritos, ¿verdad? Mariela, tráeme la papa. Cuando son niños: Mariela, no hagas, no hagas.
¿Qué nos cuesta pararnos? ¿Qué nos cuesta pararnos e ir para poder hablar cara a cara con nuestro hijo o con nuestra hija? Y son cosas que hemos aprendido de nuestros papás, que ellos quizá sin conocer a Cristo han tratado de hacer lo mejor posible con nuestras vidas. Y nuestros niños repiten. Si yo tengo 4 niños, bueno, ya no son niños, ¿no? Pero si tengo 4 hijos que son gritones, bueno, véanlos mi esposo y a mí. Pero dice que el Señor se paró para llamar a Samuel. O sea, era algo importante. Oye, tú me importas, ¿puedes venir? Ven. Y dice que entonces el Señor le habla y le muestra todo lo que ya le había hablado a Elí. Y le dice, yo voy a hacer esto, cada palabra que ha salido de mi boca, que es lo que les había contado a un inicio. Yo he determinado que sus hijos mueran. Y él también va a morir. Lo determino. Y voy a juzgar su casa, ¿sí? Por siempre, por la iniquidad que él sabe. Por la iniquidad que él sabe. ¿Qué es la iniquidad? ¿Pecamos? ¿Sí? Nos arrepentimos y a la hora volvemos a pecar sobre lo mismo. Nos arrepentimos y a la hora volvemos a pecar sobre lo mismo. Y pecamos y pecamos y pecamos y pisoteamos la sangre de Jesucristo. Y esto se convierte en iniquidad. Y repetimos las maldiciones generacionales de nuestros antepasados. Y eso es una iniquidad. Pero no pensamos que el juicio va a caer, ¿verdad? Porque hablamos y predicamos de un Dios de amor. Pero también debemos predicar de un Dios de justicia. Él no es teoría, Él es real. Él no es teoría, Él se manifiesta cuando tú lo buscas. No es una teoría que Él sana, pues Él sana. No es una teoría que Él escucha, Él escucha. Él habla. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, porque yo escucho a Dios? Y Él me ha guiado sobre esto y me ha hablado sobre esto y he recibido esto para mis hijos. No es teoría. Pero este tiempo hemos hecho del cristianismo una teoría. Conocemos muy bien la palabra, reproducimos versos, ¿no es cierto? Muchísimas veces reproducimos versos. Y algo que te dice mucha gente, y definitivamente no estoy de acuerdo, es simple y llanamente repetir la palabra de Dios para nuestros hijos. Muchos bendicen a sus hijos, a la entrada, a la salida, ¿verdad? Pero el capítulo 6, que es lo que mucha gente hace con sus hijos, la bendición sacerdotal, capítulo 6, verso 22, y lo vamos a leer. Está en Números, capítulo 6, verso 22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermosa la bendición sacerdotal.
¿Cuántos lo han repetido, recontra repetido y super archi repetido para sus hijos? Pero ¿cuántos han sido ejemplo para esto? Cuando dice Jehová te bendiga y te guarde. ¿Cuántos de sus hijos han aprendido a que realmente como padre o como madre Dios me ha bendecido y me ha guardado del mal? ¿Cuántos de sus hijos han visto que la oración del justo puede mucho? ¿Cuántos de ellos acuden y decir, "Ah, mamá o papá, podemos orar por esto? No solamente me lo oras, no me lo oras. Podemos orar por esto porque sé que definitivamente Dios me va a bendecir y me va a guardar. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia." ¿Ustedes creen que un drogadicto, que un alcohólico, que un mentiroso puede decir a su hijo, no mientas, no robes, o un ladrón, no tomes, no fumes? Como hijo lo miraría y diría, ups, no mientas, me dice el mentiroso, porque él siempre se hace negar, porque él siempre miente y yo lo escucho. ¿De qué resplandor estamos hablando? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿No tendría que primero resplandecer sobre mí? Para que ellos puedan ver y digo, wow, esta mujer o este hombre me bendice, pero realmente yo veo a Cristo resplandecer en él. ¿A qué Cristo estamos presentando a nuestros hijos? ¿A quién? Nosotros somos el instrumento para que nuestros hijos puedan conocer a Dios en cada uno de sus atributos. Cuando yo le digo a mi hijo o a mi hija, el Señor va a proveer, pero luego le digo, no te puedo comprar porque no hay dinero, ¿a qué Dios estoy presentando? Cuando yo le digo, el Señor te va a sanar, pero por si acaso vamos al médico, ¿a qué Dios estoy presentando? ¿A qué Jesucristo estamos presentando a nuestros hijos? ¿A quién? ¿Resplandece realmente el Señor sobre nuestras vidas? ¿La gente lo puede ver? ¿Nuestros hijos lo pueden ver? ¿El temor de Dios está sobre nuestras vidas para que esté sobre ellos también? Luego dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Eres un hombre o una mujer de paz? ¿O eres conflictivo en la vida? Todo de contienda, todo de pelea. ¿Cómo puedes tú decirle teóricamente, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz? Si mi casa es todo un conflicto y gritería de día y de noche y contienda de día y de noche, abandono de día y de noche, ¿cómo yo puedo decirle esto a mi hijo? Y lo más importante de todo, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cómo tú puedes poner el nombre de Jehová? ¿Solamente teoría? O un papelito ponemos. Pertenece a Jehová. Y va a recibir la bendición. Claramente dice la palabra, y pondrán mi nombre. Es un trabajo, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Es un trabajo de renuncia. Es un trabajo de muerte diaria, de dar tu vida por ellos.
Así pones el nombre del Señor sobre sus vidas. No es teoría, porque para eso vamos y los enviamos a un instituto bíblico para que en 2 años conozcan al Señor. No es teoría. Tenemos que poner el nombre del Señor sobre nuestros hijos. Es responsabilidad como padres. Es responsabilidad que Dios ha determinado a aquellos que tenemos hijos. Y nos equivocamos, hermanos amados, nos recontra, super, hiper, archi equivocamos. Todos nos equivocamos como padres. Pero mientras hay vida y esperanza de poder rectificar, de poder restaurar. Mientras hay vida y esperanza para poder despertar espiritualmente y decir, Señor, necesito visión tuya, necesito revelación tuya, para que mis hijos no carguen con mis maldiciones, con aquellas que yo cargo desde mis padres y mis abuelos. Porque solo la revelación de Dios va a hacer que tu vida sea transformada. Solo la palabra revelada a tu corazón, no la teoría, no la teoría. Voy a volver a Samuel. ¿Qué es lo que acontece? Acontece todo absolutamente como el Señor se lo había dicho a Elí. Y el Señor te lo advierte, y te lo advierte a través de una predicación, a través de alguien que te molesta, como la molestosa que soy yo, o como el molestoso que es el pastor o algún líder, se puede acercar y decirte, esto pasa, esto va a pasar. Cuidado, cuidado. Contestamos como Elí. Jehová es que él haga lo que quiera, como a él le parezca. ¿Sí? Y dice en el verso 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El Señor se había revelado a Samuel. ¿Por qué se había revelado a Samuel? Porque servía a Elí. Aprendió de Elí. Ya no aprendía nada, el pobre estaba casi ciego, tan gordito que no podía ni moverse. Hay un pasado, una madre clamando a Dios, una mujer clamando por un hijo. ¿Qué es lo que estamos haciendo como madres? Yo siempre digo, y les digo a las mujeres, a todas las que puedo, estás aquí para dar vida. ¿Sí? Las mujeres estamos para dar vida, para dar vida, para dar vida, para echar vida. Pero muchos varones han matado a sus esposas con sus palabras, con su actitud, con su dejadez. Y ya no están para dar vida. Están más muertas que la misma muerte. Como el sacerdote Elí. El pastor David Archondo decía a los varones, ocúpate de mantener hermosa a tu esposa por fuera y por dentro. Ahora, ¿cuántas feas o chimotrufias sabemos? Podemos ver al esposo. ¿Verdad? ¿Sí? Podemos ver al esposo, que con sus palabras destruyen, que con su actitud aniquilan, que con su abandono pensando, aquí está el sueldo del mes, lo han hecho todo. Y no es así, amados hermanitos. Ocúpense de que sus esposas estén hermosas
por fuera y por dentro principalmente. En Israel, en el pueblo de Israel, algo que me llamó la atención es que los rabinos, cuando están casando a las mujeres, o sea, los varones y mujeres, les recomiendan al varón el que la mujer tenga que estar en una condición muy buena, que es responsabilidad del varón. ¿Por qué? Porque ellas son las que se quedan con sus pequeños. Los rabinos les recomiendan que en todo sentido y en todo aspecto cuiden de la mujer. Es lo uniquito que el Señor les ha pedido. Así que varones, aquellos que son casados, cuiden de sus esposas. No solamente se ocupen de ponerlas hermosas por fuera, no solamente les compren la mejor ropa, ni qué sé yo, les den lo mejor que puedan ponerse por fuera, sino ocúpense de que sean mujeres que se sientan amadas, respetadas, valoradas. Mujeres que sean honradas por sus esposos. ¿Dónde quedó la caballerosidad? No seas tonta. Tonta. Como en mi niñez todos me dijeron tonta, 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 y tengo encima un marido que me dice tonta, qué tonta que soy, ¿verdad? Es de recapacitar como varón, como sacerdote de tu casa, ¿qué estás haciendo para que tus generaciones adoren y sirvan al Dios vivo? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Pasa todo aquello y ¿qué es lo que pasa? Hay una lucha, ¿no es cierto? Vienen los filisteos para llevarse el arca y viene uno y les avisa a Elí y le dice, te cuento que se han robado el arca. Y tus hijos muertos en batalla. No le importó los hijos, realmente a Elí no le importaban ya los hijos, ya no le importaban, pero al menos le importaba el arca. Escucha la noticia de aquello y se los voy a leer. El verso, capítulo 4, verso 15 en adelante, hasta el 18 voy a leer, un poquito más. Dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que ya no podía ver. O sea, aquellos que están prontos a quedar ciegos, vayan a Dios prontito, prontito, corriendo, hoy día mismo corran a Dios para no quedarse completamente ciegos espirituales. Verso 16, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? O sea, ya definitivamente, qué macana, no se podía ni mover Elí, ciego y gordito encima, pesado. ¿Cuántos varones así engordaditos de la palabra? De la palabra nada más, teoría. Pero cero práctica. Verso 17, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. O sea, ni siquiera mis hijos, no, el arca, robaron el arca, Dios, la presencia del Señor, el Shekinah de Dios. Tomaron los filisteos. Como varón, ¿cuántos filisteos a tu alrededor que están a punto
de llevarse el arca de tu vida. ¿Cuántos gigantes tienes en tu interior? ¿Podemos realmente ver? ¿Cuántos filisteos? Quizá la pornografía, quizá el adulterio, quizá la deslealtad, la infidelidad, quizá el sueño, el letargo, la pobreza espiritual. ¿Cuántos filisteos? Hombres que en vez de dar su tiempo y su vida a buscar al Señor, se entregan a sus pasiones desordenadas. No vaya a ser que estemos prontos a que el arca sea quitada de nuestras vidas y muramos completamente. Y seamos como esta silla, sin sentimiento, sin razonamiento, sin revelación, sin conocimiento de Dios, sin entendimiento. Una grande reflexión para nosotros como padres, para que nuestras generaciones no sean cortadas. Ahí se cortó la generación del sacerdote Elí. Esa es la historia. Dios es fiel y Él se va a suscitar. Se va a suscitar alguien que lo sirva, alguien que lo adore. No se preocupen por aquello. Él lo puede hacer. Puede haber alguna mujer que hace 5 años atrás estuvo orando por un hijo para entregárselo al Señor. ¿Cuántos nos hemos constituido en estorbo para nuestros hijos? Queremos que hagan lo que nosotros hemos soñado. Queremos que sean lo que nosotros queremos que sean. Queremos que hagan lo que nosotros pensamos que sería lo mejor para ellos. Hay etapas. ¿Vieron? Ana se ocupó hasta sus 5 años de Samuel. Vaya, mi amor. ¿A qué madre se le ocurre a los 5 años mandar a su hijo? Pero cuando tú has hecho una buena labor, un buen trabajo, cuando tú has sido ejemplo para tus hijos de sacerdocio, no hay por qué tendrías que preocuparte. Si tú les has enseñado con tu ejemplo a confiar en Dios, a mostrar a un Dios vivo, a un Dios real, no tienes por qué preocuparte. Sé un padre o una madre que pueda ser impulso para ellos, así como la patita, ¿verdad?, de gato, y mandarlos para arriba. Que ellos puedan ser esas flechas tomadas de la misma aljaba del Señor, porque tú se las has puesto, así como Ana. Señor, te pertenecen. Haz de ellos, Señor, lo que tú has determinado, pero que yo sea instrumento para ayudarles a alcanzar el plan y el propósito que estaba en tu corazón. Amén. Sé que la palabra es muy dura, pero antes de que la lámpara se apague, Dios quiere que podamos despertar. Antes de que el arca sea quitada de nosotros, el Señor quiere
que podamos rendir nuevamente nuestra vida delante de Él. ¿Sí? Iglesia, Cristo vive y tú vives con Él. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Estás mostrando a un Cristo vivo? ¿A qué Cristo estás mostrando? Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro. Necesitamos que el Espíritu de Dios quebrante, rompa. Ya basta de teoría, basta de teoría, basta de palabras huecas, aunque tú puedas declarar muchas cosas sobre tus hijos. Si tú no eres ejemplo, de nada te sirve, de nada. Sé ejemplo.